Bienvenidos a esta edición especial de Emprende Seguro. Un saludo muy especial a todos los emprendedores. Y lo habíamos dicho ya en la edición pasada del miércoles, que la economía no está siendo vista por los que dirigen la nación y el país con la debida atención. Vemos aquí a empresarios, emprendedores que vienen al programa y están muy preocupados por la coyuntura política. Para abordar esto, estamos con un especialista de nota, el doctor José Antonio Torres Iriarte, destacado investigador, articulista, ha escrito muchos trabajos de investigación, catedrático universitario, y nos va a ayudar a entender bien qué está pasando cuando el principal líder del país, el presidente Martín Vizcarra, pone mucha atención a asuntos a veces coyunturales y no al gran tema, por ejemplo, en este caso, de la economía. Bienvenido, doctor José Antonio Torres Iriarte. Buenas tardes, Rafael. Agradezco la atención y la oportunidad de dirigirme a la audiencia. Nosotros justamente nos dirigimos a los seguidores ya más temprano anunciando esta entrevista porque la situación es delicada. Sí. El martes tiene que verse también el tema de la cuestión de confianza. Hemos visto que siempre el presidente, cuando se molesta, camina y se va por el Jirón Junín directo hacia la Plaza Bolívar y el Palacio Legislativo. Primero, hagamos ese análisis marco de los acontecimientos que hoy nos convocan. Sí, efectivamente, creo que el país está afrontando una crisis política derivada de una reacción de parte del Poder Ejecutivo encarnado por el señor Presidente de la República en un mensaje a la Nación en el que ha usado una serie de adjetivos poco adecuados para un jefe de Estado y más aún para quien encarna y representa a la nación. Ha usado calificativos impropios de la política nacional y de la política internacional incluso. Ha señalado con calificativos muy que denostan al Congreso, a los congresistas, al sistema político peruano y a quienes lo representan, de una manera inadecuada, porque creo que aumenta el conflicto político en un momento en el que el país debe encontrar consensos y acuerdos para llegar a un desarrollo sostenido de la economía que ya se está viendo afectada por una serie de factores externos y factores nacionales internos. En este caso, el presidente de la República, y quiero su apreciación, doctor, el resto de dirigentes políticos, sea congresistas, dirigentes de partido, ministros o políticos en general, ¿están olvidándose mucho o están dejando de lado la economía? Sí, creo que hay un divorcio y una mala lectura de parte de quienes representan a los grupos parlamentarios en el país, porque muchas veces se habla solamente de los temas legislativos o temas económicos y no se hace una evaluación del costo-beneficio de la marcha legislativa y la evaluación del costo legislativo o económico-financiero de las decisiones políticas que se toman. Hay un factor importante en una economía que tiende a la globalización. Ahora hay una interrelación entre los mercados financieros, mercados bursátiles. Se habla mucho de la globalización, pero esta también se expresa en el campo de la economía. Ya no hay economías aisladas o economías que son autárquicas o economías que están alejadas del mundo globalizado. El Perú es parte de una economía de América Latina, pero a la vez somos parte de una economía en la que bloques económicos como la Unión Europea, el Asia-Pacífico, la República China, que está en un conflicto arancelario y de carácter comercial y político con los Estados Unidos, todo eso genera impactos y vasos comunicantes hacia economías de menor desarrollo y de menor presencia en el concierto internacional. Ahora, dentro del marco económico nacional e internacional, las percepciones y las expectativas juegan dentro de la teoría económica. Definitivamente, de manera importante, ¿no? Los agentes financieros, los mercados bursátiles, los fondos de inversión, los fondos de pensiones, siempre están evaluando el factor riesgo país. Y el factor riesgo país es un indicador que permite a los inversionistas que no están en nuestro territorio, que están más allá de nuestras fronteras, que están evaluando el comportamiento de la economía, de los actores políticos y las garantías para su inversión, si el Perú es un país y un destino seguro para las inversiones de mediano y largo plazo. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de este tema de las percepciones, evidentemente, como usted lo indica, incluso se ve en el tema micro. Aquí en el programa, y está Jerry, está Nadilla, todos los amigos del equipo, cuando ven, por ejemplo, viene un emprendedor y trae su producto, dice, oye, mira, me vio mucha gente y mira, el producto ha comenzado a salir. ¿Qué diferente sería si a nivel macro las autoridades, los políticos y todo le pusieran más atención a la industria, a la pesca, al comercio, por ejemplo, al tema inmobiliario? Entonces la economía con ese tipo de percepciones y de expectativas comenzaría a mirar estos temas y la gente un poco a salir de donde está escondida ante la violencia callejera y reactivar también la economía.
Claro, la economía en nuestro país estuvo creciendo a tasas muy importantes en los años del gobierno del presidente Alan García. Llegamos a ser líderes a nivel de América Latina, y no solo por razones exógenas como puede ser el incremento de los valores internacionales de nuestras materias primas. Hubo políticas públicas y hubo un proceso de concertación con la oposición y otros sectores y actores políticos y económicos, y se lograron resultados de tasas promedio del 9%. Con el presidente Humala había un decaimiento, y lamentablemente había una gran expectativa nacional que un economista como el señor Kuczynski, de su experiencia, trayectoria profesional, podía encaminar al país por la senda del crecimiento económico. Pero debido a una crisis política, una renuncia, luego el presidente Vizcarra asume, dentro del marco de la Constitución del 93, como vicepresidente, asume la conducción del país, y creo que una vez más se equivoca cuando cree que la confrontación le va a dar beneficios a su gobierno y al país. Este mensaje muy cordial, un mensaje ciudadano democrático, está llegando a Palacio de Gobierno, está llegando al presidente de la República, y cuando hablamos de economía hablamos de Hacienda, hablamos de administrar, es decir, los economistas, mejor dicho, los griegos hablaban que la economía es como administrar la hacienda, la casa, ¿no? La casa, economos. Y sucede que tenemos el tema del terremoto de hace unos días en la selva, Yurimaguas, Pucallpa, Iquitos, los más afectados. En realidad, esto ha afectado a muchos lugares, incluyendo Cajamarca, Junín y otros. Y antes nomás hemos tenido el tema del fenómeno del Niño, cuya reconstrucción también está estancada. Es decir, pendiente. En el tema de gestión, que es parte de la economía, ¿qué nos dice, doctor Torres Iriar? Mire, Rafael, el presupuesto aprobado para el ejercicio presupuestal 2019 supera los 168.000 millones de soles. Todos los años se asignan más recursos para la caja fiscal y para los diversos sectores o ministerios. Sin embargo, no importa cuánto dinero se destine, sino cuánto se ejecuta y qué bien se ejecuta, y qué tan bien se ejecuta esos recursos. Somos un país con escasos recursos, pero sin embargo no es que haya mala gestión por falta de recursos, por falta de presupuesto, sino por muy mala administración y gestión, donde definitivamente el tema de la corrupción genera un impacto, pero no responsabilicemos solamente el factor corrupción como el único factor que afecta en la marcha económica del país. Definitivamente el Fondo Monetario, por ejemplo, la directora gerente del Fondo Monetario se ha reunido con el presidente López Obrador en las últimas horas en México, y han visto la importancia del tema anticorrupción, pero también la importancia del tema de los fundamentos macroeconómicos y de la buena gestión pública. Qué importante sería, y usted como analista internacional también, darle al presidente un mensaje en este aspecto internacional, donde cuando hemos visto a través de la historia grandes presidentes en Europa, en América Latina, sin ir muy lejos en el mismo Perú, cuando han sabido manejarse, como Belaúnde Terry, el propio García en el primer gobierno, a pesar que él fue contestatario con el tema de la deuda, una denuncia legítima que hizo en ese momento, pero él se manejó en foros internacionales, pero vemos que el presidente Vizcarra no luce en los foros internacionales. Yo creo que el presidente Vizcarra no tiene la experiencia ni la solvencia política para liderar, digamos, la representación del Estado en foros internacionales, y cree que el espacio nacional de la grita y la denuncia, la acusación y el señalamiento y emplazamiento a un poder del Estado va a darle réditos políticos. Yo creo que los jefes de Estado, cuando tienen vocación de estadistas, no buscan políticas de corto plazo, sino políticas de Estado de largo plazo. Hay que sentar las bases de una economía sana, del crecimiento económico, de la reducción de la pobreza, creación de empleo, atracción de la inversión nacional y extranjera. Hay proyectos que están prácticamente paralizados. Bambas ha sido afectado en la zona de Apurímac o en la región Apurímac. Tía María es un proyecto que aún no tiene las condiciones materiales y legales para que se impulse el proyecto y que va a beneficiar a la región Arequipa. Y en el gobierno anterior, el proyecto Conga fue, digamos, debatido en términos políticos y pasado a segundo plano cuando el gobierno decidió no apostar por un proyecto que podía haber generado desarrollo y crecimiento económico en una zona con tanta pobreza como Cajamarca. Entonces, hay temas políticos y hay temas económicos, y creo que el político moderno debe ser un buen gestor, debe saber
expresar en términos políticos la posición del gobierno, pero debe buscar concertación. El presidente Vizcarra no tiene partido político, el presidente Vizcarra no tiene bancada parlamentaria, no tiene grupo parlamentario. Por el contrario, el gobierno ha incentivado que se multiplique el número de grupos parlamentarios en el Congreso para quebrar una mayoría elegida en el proceso del 2016. Eso no es lo mejor para el país. Lo que el país necesita son partidos, representaciones parlamentarias, personas con experiencia política, personas que puedan verbalizar las necesidades y aspiraciones del pueblo. La Constitución es el gran marco, Rafael. Hay una Constitución que debe respetarse, pero parece que el presidente Vizcarra no ha logrado o no le han aconsejado que la separación de poderes es la garantía de la autonomía de cada poder y el desarrollo de las fuerzas democráticas en un país que quiere y aspira con legítimo derecho llegar al bicentenario en mejores condiciones. A veces es difícil pedir peras al olmo, pero resulta que necesitamos estadistas, ¿no?, en nuestro Definitivamente, país. Personas que no solamente hayan llegado accidentalmente al ejercicio del gobierno, sino personas que además de la formación académica tengan la versación y la experiencia de haber ejercido cargos públicos en diversos niveles y sobre todo la capacidad de entender que la democracia sin diálogo no es viable. En este mensaje, en esta edición especial del Prende Seguro, porque vemos que la situación en el país es muy difícil y queremos apostar por los emprendedores, porque el ambiente en el cual se manejen los emprendedores sea un ambiente idóneo para que desarrollen sus proyectos, sus inversiones, sus ideas de negocio. En ese sentido, el presidente de la República se pone muy violento frente al Congreso. La gente puede estar indignada, cómo han obrado muchos congresistas, en realidad toda la élite política en el Perú, pero la manera como el presidente va y se enfrenta al Congreso, algún sector de la ciudadanía dice, bueno, sí, está bien la corrupción, pero un momentito, ¿qué trasfondo hay? Aquí también muchos se molestaron cuando el Congreso, la Comisión Permanente, prácticamente deja sin fiscalizar al señor Chávarri. Entonces eso obligó un poco a algunos actores del Ejecutivo, del Solar, el presidente mismo, Martín Vizcarra, a enfrentarse nuevamente. O esto es parte de una cortina o algo en ese análisis agudo que siempre hace usted, doctor, ocultan, porque Chávarri llegó a decir, hay 46 denuncias, 43 de Moquegua, o sea, la tierra del presidente, hay una serie de cosas acá pendientes por hacer, por investigar, y esa es la realidad, cómo actúa el presidente Vizcarra. Es lamentable decirlo porque yo como demócrata tengo un gran respeto por todos los jefes de Estado, más aún por el presidente Vizcarra, pero creo que el presidente Vizcarra está actuando en defensa propia. Y creo que está desesperado e incómodo porque la situación política no le es favorable. Ha logrado, porque lamentablemente él toma el tema del fiscal supremo, ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, como un tema de victoria o derrota, cuando era un tema del procedimiento constitucional, y hay que entender que la Comisión Permanente, que es una comisión formada por diversos grupos parlamentarios, un voto democrático, por mayoría decidió archivar las denuncias de carácter constitucional. Entonces, ¿por qué el presidente puede opinar sobre una decisión tomada por la Comisión Permanente? Mañana también el presidente de la República va a opinar y va a querer que se revoque un acuerdo o una resolución de la Corte Suprema, de una Corte Superior, de un juzgado en el país. Nunca en una democracia los presidentes de la República intervienen en temas del Ministerio Público o del Poder Judicial. Son organismos autónomos. El señor Trump en los Estados Unidos, una persona con una personalidad tan particular, lejano de la clase política, lejano de los grupos de poder o lobbies políticos que se forman en Washington, la capital de los Estados Unidos, es una persona que siempre está confrontando, pero jamás podría llamar a un juez, a un fiscal, o insistir que revoquen un mandato de detención, o que dicten una medida preventiva, o que la amplíen, o que la reduzcan, porque no es su atribución. Y ningún vocal supremo de los Estados Unidos, ningún juez supremo podría ir a Palacio de Gobierno a rendirle pleitesía al presidente de la República. En los Estados Unidos existe una carrera judicial meritocrática y además existe el respeto a las instancias judiciales. Nunca un jefe de Estado, ¿no?, ni siquiera el actual presidente, puede atreverse a opinar incluso, ¿no? Entonces creo que el presidente de la República no ha leído la Constitución, es lamentable decirlo, es ingeniero y una persona que profesionalmente creo tiene méritos, pero en el campo político tiene deficiencias. Y cuando uno tiene deficiencias, creo que uno debe ser sensato y buscar buena asesoría. No creo que ni el doctor del Solar, que no ejerce el derecho,
y por quien tengo mucho respeto y aprecio en lo personal, creo que no tiene práctica política. No, él es un abogado formado en la Universidad Católica, tiene una maestría en comunicación política en los Estados Unidos, pero no ha hecho ejercicio ni práctica política. Creo que ni siquiera tuvo representación alguna en su etapa estudiantil en la Universidad Católica. Así es. Que formó en su momento buenos cuadros políticos. Y en el caso del señor Ceballos, que es congresista y a la vez ministro de Justicia, es muy lamentable que un ministro, siendo a la vez congresista de la República, no entienda que existe una separación entre ambos poderes del Estado y que la coexistencia y el diálogo y los acuerdos son el mecanismo constitucional para sentar las bases de la democracia. Efectivamente, los ministros tienen un papel, es cierto, el presidente es el jefe de Estado, pero los ministros tienen que darle el consejo necesario y la asesoría necesaria. Dentro del campo de su especialidad y dentro de sus atribuciones, por supuesto. En este marco donde vemos cómo la política, ese ruido que se genera, es decir, llega al extremo en el sentido de dejar de lado temas fundamentales de la economía nacional, ¿no? Con sectores importantes, cómo está nuestro agro, cómo está el tema del agua, cómo está el tema de la industria, decíamos, cómo está el tema, por ejemplo, de nuestras relaciones económicas con los países del subcontinente y a nivel mundial. A nivel de otros bloques. Efectivamente, el Perú había logrado y ha logrado con mucho esfuerzo sentar las bases de los fundamentos macroeconómicos. Somos un país que tiene una baja tasa de inflación, tenemos un déficit fiscal moderado, tenemos reservas internacionales por encima de los 65 mil millones de dólares, ¿no? Hay un presupuesto, como dije hace unos minutos, creciente, más de 168 mil millones de soles, pero definitivamente el país merecería estar en mejor posición. No podemos conformarnos a crecer a tasas del 2.5, 3%. Y perdemos competitividad. Hemos estado creciendo a tasas superiores. Si queremos reducir la pobreza en 10 o 20 años, la pobreza extrema por lo menos, tenemos que tener tasas de crecimiento por encima del 6%. Si crecemos por debajo del 6% y menos todavía 3%, estamos dejando pasar una gran oportunidad, porque el crecimiento sostenido es lo que ha logrado que un país postrado en la pobreza en la época de Mao Zedong, como la República China, 40 años después de la gran transformación económica alentada por un sector del Partido Comunista Chino y las reformas económicas de Deng Xiaoping, ha logrado un crecimiento sostenido durante 40 años, y China ahora exhibe una pobreza solo reducida al campo, a la zona rural, y casi limitada a cero en el campo urbano. Entonces, las grandes ciudades chinas, la gran economía, la gran locomotora que ha logrado ser en el campo económico China, que ha retado a los Estados Unidos y que genera la reacción de Trump, es fruto de políticas de estabilidad económica de largo plazo y donde hay consensos políticos. Bueno, podrá decirse que en China hay un solo partido, pues, no hay libertad de prensa, no hay sindicatos, no hay democracia. Pero nosotros no necesitamos ir a la autocracia para lograr el desarrollo. Está probado estadísticamente, Rafael, de manera con evidencia empírica de diversos estudios e investigaciones de organismos internacionales, que la democracia es un factor que contribuye al crecimiento económico. Cuando nosotros estamos viendo esto, estamos muy preocupados, porque estamos con población infantil en anemia, en desnutrición, los chicos no tienen empleo, la juventud sale de la universidad, no puede trabajar en distintos lugares, es decir, se ha contraído todo. Encima hay que reconstruir el norte, hay que reconstruir el oriente, y por eso que desde Radio Miraflores, más de 83 años, miren ustedes, el doctor Torres Iriarte, con esa vocación de servicio que tiene a la República y también a los demás ciudadanos como él, da un mensaje muy claro al presidente de la República. Creo que todos los ciudadanos tenemos el derecho de decirle al presidente y de reflexionar con él sobre cómo se están llevando las cosas. Una reflexión final, doctor Torres Iriarte, en esta entrevista, en esta edición especial, porque estamos con los emprendedores, con los empresarios, estamos con los que hacen patria, y la situación de violencia generalizada, de delincuencia, de esta confrontación de poderes de Estado, de este tipo de amenazas siempre con cerrar el Congreso. Por más que no nos guste el Congreso de la República, hay procedimientos constitucionales que agotar. En ese sentido, ese mensaje final, doctor, para que el presidente lo tome de buen modo, y sus asesores, sus ministros también, y de alguna manera pues demos más civismo, demos más pedagogía política a los más jóvenes. Bueno,
Creo que como ciudadano, como persona que tiene vocación por la democracia y que ejerce su derecho a la libertad, creo que el presidente Vizcarra no debe usar la confrontación ni el discurso de su condición de jefe de Estado para azuzar, para deplorar, para censurar o denostar a sus adversarios políticos. El debate político es necesario y no siempre hay unidad de criterios. El debate parlamentario es mucho más necesario y es mucho más enriquecedor. Creo que el presidente Vizcarra, si quiere pasar a la historia como un jefe de Estado, debe dejar de lado cualquier opción de cerrar el Congreso, de disolver el Congreso y de imponer un mandato imperativo que nazca y solo se logre a nivel de la Casa de Pizarro. El Perú necesita que su democracia se institucionalice, que el país encuentre consensos, que el diálogo se fortalezca y que el presidente no quiera, a través del presidente del Consejo de Ministros, imponer reformas políticas o reformas de otra naturaleza, como si fuese la imposición de un autócrata a un Congreso sumiso. Creo que la época de los Congresos sumisos ha pasado. Y además una exhortación. Radio Miraflores es parte de la historia de la radiofonía nacional, pero no hace mucho, en el año 92, el Perú también entró en un proceso de quiebre del orden constitucional y se pensó que la salida luego iba a ser la estabilidad, el crecimiento y los actores de ese momento, en qué situación política y judicial se encuentran. Sí, ¿en qué situación está el señor Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión? ¿En qué situación están muchos de sus exministros, muchos de los exoficiales de las Fuerzas Armadas que acompañaron ese proceso de golpismo en el año 92? Apostemos por la democracia, apostemos por la libertad y apostemos por el diálogo político y el crecimiento de la economía en favor de todos los peruanos. Bien, doctor, vamos a dar cuenta de los amigos que nos han escrito. Eduardo Sinroyo, saludos amigos emprendedores, éxitos. Víctor Manuel Villagómez Raez, buenas tardes, el programa Emprende Seguro y para los amigos emprendedores, así es. José Jesús Orlando Soto Zambrano, ¿qué industria? Nos dice, no tenemos industria porque a los empresarios no les interesa y el Estado hace lo que dicen los empresarios. Por eso existen programas como este para ayudar a los que no están en la CONFIEP a salir adelante. Es decir, nosotros ya sabemos lo que es la CONFIEP y lo hemos visto comprometida de muchos problemas, pero por eso apostamos por los emprendedores, aquellos que están surgiendo, le estamos dando ese apoyo. Y efectivamente, como dice el doctor, no se puede tropezar con la misma piedra. 2 veces. Así es, o sea, significaría que la historia política del Perú no la conocemos o la ignoramos y no somos capaces de aprender de nuestros errores, como sociedad y como sistema político. Gracias, doctor, por su presencia en Emprende Seguro, esta edición especial, gracias a ustedes, a todo nuestro equipo aquí presente, un saludo a Nadiezda, a Henry, a todo el equipo, a Darla, a Rose, un saludo a Santiago, a todos los que hacen posible que una emisora de esta trayectoria histórica esté dando un mensaje precisamente ciudadano y democrático a la más alta magistratura del país. Muchas gracias otra vez, doctor. Hasta la próxima. Muchas gracias.